os mandamos besitos desde España. Saludos y globitos. Hola familia Pizza, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder, así sea, compartir con ustedes de nuevo a través de este video. Gracias por la invitación. Ahorita Rose le va a compartir un pequeño versículo bíblico y una reflexión. Vamos a leer Marcos 2, del 1 al 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Amén. 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 Ajá. Bueno, la reflexión en torno a estos versículos para nosotros viene a representar lo que significa pizza en nuestras vidas. Ustedes son esos amigos que nos llevaron ante Jesús a pesar de cualquier circunstancia. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también con otras personas, tratar de siempre llevar la palabra para llevar ese mensaje de esperanza. Así es. Gracias, en verdad, porque son una iglesia maravillosa. Gracias a la familia pastoral, al pastor Richard, a Madi, a sus hijos, a todos los diáconos y a todos los hermanos. En verdad que son la mejor iglesia, no tienen la idea de cuánto los extrañamos acá en Madrid. Le damos gracias a Dios porque asistimos a una buena iglesia, pero nos hace falta ese calorcito. Ese calorcito venezolano que es tan característico. Y tan típico de la iglesia. En verdad, que Dios los bendiga, los extrañamos y los amamos. Así es. Oramos siempre por ustedes, están presentes cada día en nuestras vidas en oraciones y que Dios siga proveyendo todo lo que necesitan. Adiós. Adiós. Saludos a todos, a todas las personas que nos están viendo. Saludos también a algún niño que esté por allí. Qué gusto, qué placer, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, por aquí esperando en el Señor, confiando en el Señor, tratando de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bueno que hoy, este domingo, podemos dedicar este tiempo, este espacio para adorar al Señor. Es que, fíjense que dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Espíritu de Dios está allí. Hermanos, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu del Señor está allí donde ustedes se encuentran. Y por eso hoy queremos exaltar el nombre del Señor. En estos días atrás celebrábamos el Día Internacional de la Tierra y recordábamos cómo nuestro planeta ha estado tan abatido, tan agobiado, tan maltratado. Pero dice su palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Dice también la palabra del Señor: todo lo que respira, alabe a Jehová. En este tiempo que estamos padeciendo esta enfermedad tan terrible, respiratoria, respirar es una bendición del Señor. Así que usted allí disponga su corazón, su mente, todo su cuerpo, todo su ser para adorar y bendecir a nuestro Dios Todopoderoso, que Él reina, Él sigue reinando. Así que vamos a respirar todos. Y mientras usted respira allí, usted alaba al Señor. Repitamos todos juntos: te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso. Recibe hoy toda la gloria. Recibe hoy toda la honra. Porque tú te la mereces, Señor. Porque tú eres el Dios que está sentado en el trono. Tú gobiernas y diriges nuestra vida. Por eso te exaltamos hoy y te cantamos así.
Yo te alabo, yo te alabo, porque eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo. Rey, mi Señor. Con gozo y con alegría alabamos hoy al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos sostiene con su mano poderosa, al que nos alienta cada día. Puede darle sus palmas. Como no he de alabarte, si eres Rey de mi universo, el aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por doquier me guía. Yo te alabo, yo te alabo, porque eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Otra vez, ¿cómo no he de alabarte? ¿Cómo no he de alabarte si eres Rey de mi universo? El aire que me da vida y de mis gratos momentos. Eres la luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por doquier me guía. Yo te alabo, yo te alabo, porque eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Porque eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Amén, amén. Qué bueno poder alabar al Señor. Y es que en medio de tantas noticias desagradables, tristes y fuertes, el Señor nos ha mostrado cada día su poder y su misericordia. Y este himno que vamos a cantar, hermoso, dice que durante el día que pasó, la mano del Señor siempre estuvo con nosotros y nos llenó de muchos favores. ¿Qué favores le ha dado el Señor, le ha regalado el Señor? Pues hasta aquí nos ayudó, dice el himno, y Él siempre proveerá, siempre proveerá. Hermano, usted que está allí, hermana, mujer, hombre que me escucha, los muchachos, si usted está allí en este tiempo pasando por alguna dificultad, si está pasando por alguna tristeza, alguna tribulación, pues vamos a recordar en este tiempo qué cosas nos ha dado el Señor, qué nos ha regalado el Señor.
qué bendición el Señor nos ha manifestado. Pueden mandar su mensajito por allí cuando nos den oportunidad, allí en el grupo de la iglesia, hermanos, contando las bendiciones que el Señor nos ha regalado en estos días. Y dice así: gloria, gloria, gloria al Señor. Amén. En gran bendecido sea Dios en esta reunión, alegres juntos a una voz, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, de muchos males nos salvó. La gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá, con gratitud, placer y amor. La gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Y seguimos escuchando en estos días que muchos hermanos nuestros allegados han sido víctimas de esta terrible enfermedad. Muchos se han ido sin Cristo y queremos en este tiempo recordar: Señor, faltan muchas almas todavía. Ayúdanos, despiértanos, Señor, para compartir de tu palabra en este tiempo. Y cantamos como una oración al Señor, así: a otras almas salva, oh Dios, despiértalas, Señor, despiértalas, Señor, es mucha nuestra petición. La gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Miren cómo dice la palabra del Señor en Santiago 5, el versículo 11 dice: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Repetimos esa última frase. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hermanos, el Señor es compasivo y misericordioso. Su misericordia, su fidelidad es nueva cada mañana. Y por eso cantamos este hermoso canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Recordamos cada favor del Señor es que hemos salido y entrado, su misericordia, su compasión nos ha acompañado. Es que nos hemos acostado, nos hemos levantado y allí ha estado el Señor con su misericordia y su compasión. Es que le hemos fallado muchas veces y la misericordia del Señor ha estado allí. Es que el mundo se ha volteado y anda en contra del Señor,
pero su misericordia y su compasión ha estado manifestada para con nosotros. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, por tu fidelidad, porque has estado con nosotros, Señor. Recibe toda la gloria. Te agradecemos, Señor, hoy. Ayúdanos a ser pacientes. Visita a mis hermanos, a mis hermanas, a cada hombre, cada mujer, cada familia, los niños, los muchachos en este tiempo. Que podamos, Señor, palpar a cada instante tu misericordia y agradecer cada día tu compasión, tus favores para nosotros en este tiempo. Sé tú con nuestras tristezas, con nuestros dolores, pero también, Señor, con nuestras alegrías. Te rendimos culto hoy, te adoramos hoy y te cantamos así, Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Amén, amén y amén. Escuchemos la palabra del Señor, hermanos. Bendiciones para todos. Besos y un fuerte, fuerte abrazo. Damos gracias al Señor que nos concede este tiempo de poder adorarle, de poder honrar su nombre, de poder bendecirle como iglesia, como una comunidad. Estén atentos, por favor, a las redes sociales de la iglesia, a la página, donde tenemos información de nuestras actividades, de esos espacios para el crecimiento cristiano, para la comunión, para la alabanza, para la oración. Por favor, atentos a esas informaciones que son para nuestro crecimiento en este tiempo, para cultivar nuestra comunión con el Señor, para edificarnos, para movernos a servir al Señor y a otros en su nombre. Yo quiero en este momento compartir la palabra del Señor. Y pensando pues en lo que hemos estado pasando algunos familiares, conocidos en el país y en el mundo, seguimos insistiendo en mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. La tendencia del ser humano, como nosotros sabemos, es buscar razones, encontrarle sentido a las cosas, a las sencillas y a las más complejas. Algunas razones que conseguimos en la vida nos agradan, nos satisfacen, nos parecen bien.
Pero ¿qué ocurre cuando algunas razones que nos dan o conseguimos no nos agradan, no nos parecen, no nos satisfacen? Diré más. ¿Qué pasa cuando las razones, algunas cosas que pasan en el mundo y nos acontecen alrededor, no existen? No hay razones. ¿Cómo nosotros nos comportamos? La Biblia nos llama a tener la fe, a mantener la fe en aquello que comprendemos, porque hay enseñanzas en la Biblia que se comprenden y que hay que sostenerlas, pero la Biblia también nos pide mantener la fe cuando no comprendemos lo que está pasando. Y a mí me parece que un personaje en la Biblia que nos puede ayudar a entender y a vivir esto es Job, precisamente. Job, esta persona que es conocida como alguien que sufrió mucho, que pasó por situaciones complicadas y mantuvo su fe en el Señor. Vamos a hablar un poco de este personaje. Primero, que el libro es reconocido como una joya de la literatura universal. Pero su teología también nos ayuda en ciertos momentos en que las cosas son contradictorias y no suceden como nosotros esperamos. Job fue un personaje histórico. Usted leerá por allí que algunos dicen que fue alguien ficticio, que se inventó como el protagonista de una novela, de una saga o de una literatura. No, Job es un personaje histórico, fue un personaje histórico. Y de eso da cuenta Ezequiel, de eso da cuenta Santiago. En Santiago capítulo 5, en el versículo que leyó nuestra hermana Madeleine, ahí se menciona a Job como un personaje histórico, como una persona histórica y no como un personaje ficticio. Es decir, que esta persona vivió y fue tan real como es real el sufrimiento, el dolor en el mundo. Job se cree, por lo que uno consigue en el libro, que vivió en la época patriarcal. Es decir, él fue el padre de una familia dilatada, fue una persona acaudalada, que estaba en buenas condiciones y que de pronto experimentó una situación inexplicable en su vida. Pero la manera que Job asumió esa situación nos deja a nosotros una gran enseñanza. Yo he titulado este pensamiento, este sermón, manteniendo la fe en todo esto. Manteniendo la fe en medio de todo esto. ¿Por qué hay que mantener la fe en todo esto que está ocurriendo, en todo esto que nosotros estamos mirando? Algo importante para comprender del libro de Job es su estructura y su carácter. Comienza con un prólogo, que es un prólogo que está en forma prosaica, es decir, está escrito en la manera en que nosotros hablamos todos los días. Y el prólogo de Job, que está en los primeros 2 capítulos, nos explica en el contexto de él, de sus relaciones, de sus circunstancias, de su familia y de su adversidad. Luego, la mayor parte del libro son 3 diálogos que Job tiene con 3 supuestos amigos y la interpelación también de un joven llamado Eliú. Cuando estos terminan, este diálogo Dios interviene desde un torbellino y comienza a hacer sus preguntas. Y la última parte termina también en prosa, la del centro, esos diálogos es en poesía, y la última parte termina con el desenlace. Entonces hay un ambiente en la vida de Job. Hay un nudo que se hace en el centro con esos diálogos y preguntas. Y hay un desenlace al final donde nosotros vemos la bendición del Señor. Y dice Santiago, ya conocen el final y cómo Dios le bendijo. Y la bendición no vino por Job necesariamente, sino porque Dios es muy compasivo y misericordioso. ¿Qué aprendemos de Job? Y yo quiero leer el capítulo 1, varios versículos, pero centrarme especialmente en el versículo 22 que dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. A pesar de todo esto, en medio de todo eso, en todo eso que pasó, que es una manera genérica y condensada de resumir todo lo que vivió esta persona. Recordemos, todo comenzó con una pérdida de los bienes materiales.
Comenzó a perder su ganado, se le iba muriendo. También había unos cuatreros y ladrones que estaban por allí sueltos y se robaron hasta sus camellos. Es decir, que Job comenzó a perder la fuente de sustento. Le comenzó a ir mal en el sentido material. El equivalente hoy, hermanos, podríamos decir nuestros negocios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles en que la fuente del sustento es complicada. Lo que podemos conseguir no alcanza. La economía con esta hiperinflación se come todo. Y ustedes saben lo que pasa cuando el dinero no alcanza. O ustedes saben lo que pasa cuando no hay cómo conseguir honestamente dinero para comprar la comida, para suplir las necesidades. Eso genera problema en la mente, nos quita el sueño, nos genera angustia y preocupación. Por eso el Señor Jesucristo, advirtiendo eso, le dijo a los discípulos que no se afanen por lo que han de comer o de vestirse, porque el Señor sabe que el afán puede instalarse en nuestro corazón. Entonces lo primero que nosotros vemos en la vida de Job es que comenzó a experimentar adversidad en la fuente de su sustento, en el aspecto material. Pero como si eso fuera poco, dice la Biblia que vinieron mensajero tras mensajero hablando que sus hijos murieron todos en la casa del primogénito, del mayor. Tenían ahí una reunión y murieron. Se cree que tenía unos 10 hijos, unos 7 varones, unas 3 muchachas, mujeres, y los 10 hijos de Job murieron. Entonces había preocupación por la cuestión material, pero también había duelo, dolor, pérdida, luto por la muerte de sus hijos. Y hermanos, es impresionante cómo dice la Escritura, que iba llegando mensajero tras mensajero a dar malas noticias. Como en estos días también estamos bombardeados de malas noticias. Por las redes sociales, por los contactos con amigos, con familiares, nos llegan las noticias de esto, de lo otro, de aquel, de la otra persona. Y es un constante bombardeo que nos hiere, que nos causa dolor, que nos desgasta en las emociones. Job estaba de duelo. Duelo tiene que ver con algo que duele. Y duele porque es una pérdida significativa. Y las pérdidas entonces causan en nosotros esa crisis. Y esa crisis entonces nos genera a nosotros tristeza. Y todo eso es muy normal. Job lo experimentó. Si leen en la narrativa también encontrarán que la misma mujer le dice: ¿hasta cuándo insistes tú en mantener tu justicia, tu rectitud? Maldice a Dios y termina de morir. Algunos estudiosos dicen que hemos de ver con mejores ojos a la mujer de Job porque había la creencia en aquel tiempo supuestamente en que cuando tú maldecías a Dios eso aceleraba la muerte. Y era como decir, pues, acelerar la muerte para no seguirlo viendo sufrir. Otros no lo ven así. Otros ven que la mujer se hizo parte del problema porque ella misma estaba pasando por crisis. De cualquier manera, luego se suman los supuestos amigos con acusaciones. No fue fácil. En el cuerpo estaba experimentando una tormentosa afección que no sabemos qué era específicamente. Dice que Job tomaba tiestos por allí y comenzaba a rasgarse en la piel por la incomodidad, por el escozor, por el tormento. Hermanos, pero dice la Escritura que ante alguna asamblea que hubo allí con los hijos de Dios, con los siervos de Dios, y esto es complicado para nosotros comprenderlo, pero dice que Satanás estaba allí. Y no presenta a Satanás como si se presenta en el Nuevo Testamento como un personaje malévolo, maligno, moralmente adverso, sino como una criatura. Cuando dice hijo de Dios es que es un ser creado, y cuando dice siervo de Dios es que aunque los propósitos eran contrarios a los de Dios, hasta Dios mismo lo usó para hacer algo en la vida de su siervo. Y cuando le acusa diciendo, no, es que Job te ama y te sigue porque todas las cosas le van bien, pero toca sus cosas, tócale a él para que te des cuenta. El Señor sabía. Y él dijo que no se conocía en ese tiempo y lugar una persona más correcta, más justa en su proceder que Job. Y entonces el Señor dice, bueno, puedes tocar todo, pero no te metas con él, con su vida.
con su alma, con Él mismo. El Señor siempre está pendiente de nosotros. A Dios le importa más nuestro bienestar que muchas veces las cosas que se tienen y se pierden. Lo cierto es que Job no sabía de esa asamblea, de esa reunión. Y sin embargo, aunque no lo sabía, y no sabía que en esa reunión se le había puesto como un ejemplo de fe y de temor, él decidió vivir temiendo al Señor. Hay personas que buscan temer al Señor por ganar alguna bendición, por ganar algún tipo de reconocimiento, pero no como parte de amor y de una convicción del corazón. Una cosa interesante también es que Job dice: desnudo salí del vientre y desnudo me he de ir. El Señor da y el Señor quita. A veces queremos mirar al Señor solamente como el que da. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Provéeme, multiplica, suple. Vemos a Dios nada más como la fuente de los dones, de lo que da, pero no vemos a Dios como a veces quien permite también que algunas cosas sean quitadas de nuestra vida. Que a veces pasemos por algunas cosas que son de escasez. No tenemos salud o experimentamos algo. En la provisión, en la abundancia y en la escasez, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue teniendo propósito. Porque a veces creemos, y por ahí hay una teología pues que lo apoya, la teología de la prosperidad, que si usted tiene muchos bienes materiales, entonces es porque está bien con Dios. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es Dios bueno, justo y con propósitos en la abundancia y en la escasez. De ahí la conclusión de Pablo, ¿se acuerdan? En Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Hermanos, la vida y los momentos como los que estamos viviendo nos enseñan a entrar en una escuela de una mayor profundidad en nuestra fe, conocer más al Señor, a Él en la intimidad, su presencia, su misericordia, su poder, y no tanto lo que Él da o quita. A veces nos mantenemos en ese nivel de relación con Dios. Nos relacionamos con el Dios que da o quita, pero no descansamos en Dios mismo, en su grandeza, en su majestad, en su bondad, en su justicia para con nosotros. Y la escuela de la adversidad nos permite conocer experiencias y verdades y principios que no conoceríamos de otra manera. A veces, lo que se aprende más cuando no tenemos algo es tan o más importante que lo que disfrutamos cuando lo tenemos o Dios lo provee. Y esto es lo que nos enseña la experiencia de Job. Y entonces, bueno, con toda esta situación material de las provisiones, con toda esta situación emocional, afectiva por la muerte y el dolor, con toda esta situación social por su esposa y los supuestos amigos, con toda esta situación física porque estaba experimentando algo en su cuerpo, con toda esta crisis teológica, esta crisis existencial, esta crisis, digamos, de fe, Job no encontró respuestas a sus preguntas. Pero hay algo que sí consiguió. Job logró acercar más su corazón al corazón de Dios. Y es bueno para nosotros decir anticipadamente: Señor, que en medio de todo esto que está pasando, que yo no entiendo, hay cosas que yo no me explico por qué pasan, por qué las permites, y cosas para las cuales yo no veo una razón satisfactoria. Yo quiero terminar más cerca de ti, pase lo que pase. Qué bendita conclusión en el capítulo 42. Ahora sé, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento tuyo que quede sin cumplimiento o propósito. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes para mí. Y entonces dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos espirituales te ven. Me arrepiento. Job salió diferente, aunque no tuvo respuesta, porque sí tuvo fe en el Dios que sigue siendo Dios de propósito, aunque el misterio nos rebase, aunque lo inexplicable nos supere, Dios sigue siendo Dios. Me da pena decirlo, pero
con vergüenza lo voy a decir. La teología que hemos tenido es una teología de comprenderlo todo, es una teología de respuesta para todo, es una teología de ver a Dios como el que da cosas, pero es una teología que está muy escueta, muy escasa, muy escuálida, digamos, con relación a qué pasa cuando no hay explicación y cuando ocurren cosas que son adversas. Para eso no se nos ha enseñado mucho y necesitamos aprender a seguir siendo creyentes en el misterio, en lo inexplicable, en lo que nos supere, decir como Job: yo sé que mi Redentor vive, Él sigue viviendo. Y por supuesto Job, en lo que se va adentrando, va a demostrarnos su humanidad, su finitud, su contrariedad, su dolor, su límite, porque es normal, Job era humano. Pero otra vez el versículo dice, y quiero cerrar ya entonces con una conclusión, algún principio para nosotros. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Primero, todo esto significa que no estamos exentos de pasar situaciones adversas en la vida. Ese era el esto, o eso, de Job. El esto de nosotros pueden ser otras cosas. Segundo, no optar nunca por el pecado. Ahora, hermanos, no es pecado sentir dolor, no es pecado no comprender, no es pecado preguntarle a Dios, no es pecado elaborar un duelo, pasar por tristeza, no. El mismo Jesús en Getsemaní nos mostró su humanidad y la angustia que sintió ante la inminencia de la cruz y de la muerte. ¿Cuánto más nosotros? No es pecado expresar la humanidad. El pecado, ¿saben qué sí es? Que nosotros comencemos a sacar a Dios de nuestra vida. Que nosotros no lo asumamos con fe. Y que nosotros culpemos a Dios del mal, del dolor y de la injusticia de esta vida. No, Dios nos acompaña. Aunque lo permita, aunque lo que ocurra nos afecte, Él está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin el Señor vino a estar con nosotros. Y lo tercero, mirar siempre que aunque no lo sepamos, Dios tiene propósitos. En la Reina Valera del 60 dice, ni añadió despropósito alguno. Despropósito es lo contrario de propósito. Es decir, Job no vio su circunstancia como una circunstancia que no tenía en Dios algún propósito, aunque fuera desconocido. Un estudioso de la conducta y escritor, Víctor Frank, dijo que el dolor o la desesperanza aparece cuando usted enfrenta el dolor sin propósito. La desesperanza aparece cuando uno enfrenta el dolor sin propósito. Pero aunque no lo entendamos, creamos que Dios tiene propósito, eso nos va a ayudar. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Él sigue acompañándonos en esta vida. Y no hay cosa en esta vida que tenga la última palabra, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado. Y en Él siempre lo mejor va a estar por venir. Nosotros nos movemos, hermanos, hacia lo mejor. Lo que pasa es que a veces, apegado al dolor de aquí, apegado a los deseos de acá, nosotros no terminamos de comprender que la gloria venidera es mejor que el dolor o los placeres de esta vida. Pero esa es la verdad. Entonces tenemos que aprender a caminar el ahora con los ojos en eso que nos aguarda, en esa realidad gloriosa de que Dios es un Dios de propósito y no hay nada que va a ser superior a su propósito. Hemos entonces considerado este tema hoy, un tema suelto antes de iniciar la otra serie, pero yo quiero entonces ayudarle a mantener la fe en medio de todo esto, en medio de lo inexplicable y del misterio. Que la gracia del Señor entonces nos acompañe. Y quiero pensar
en este llamamiento, en esta oración final, en aquellos que están siendo tocados en sus cuerpos, en aquellos que tienen luto o dolor, en las personas que están pasando momentos de tensión en sus hogares, en sus relaciones, en aquellas personas que están siendo desafiadas en sus pensamientos, tienen preguntas, tienen dudas, tienen crisis de fe. Dios le ama, Dios nos ama. Y Él ha venido en Jesucristo para estar con nosotros todos los días hasta que esto acabe y hasta que nos reciba en su gloriosa presencia. Esa es la sustancia de nuestra fe. Que Dios se reveló en Cristo y que Cristo se encarnó y que Él vino a mostrarnos la bondad del Señor en toda situación, en todo momento, en toda circunstancia, para recordarnos que su bondad, su poder, su perdón, su justicia son más grandes que lo que podamos pasar en esta vida. Vamos a orar. Y yo le invito a que usted allí, después de escuchar esta palabra, incline su corazón, incline su rostro al Señor. Digamos a Dios así: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, por tu perdón. Gracias por tus promesas. Gracias por tu compañía en todo lo que vivimos en esta vida. Oro por el que está quejado en su cuerpo, por el que está siendo desafiado en sus emociones, en sus pensamientos, en su espíritu, en sus relaciones, en su sustento material. Para que nosotros, Señor, como Job, en todo esto que vivimos y vemos en el mundo y a nuestro alrededor, mantengamos la fe y la confianza. Aumenta nuestra fe, te pedimos como aquel hombre. Aumenta nuestra fe, Señor, para que nosotros seamos creyentes, cristianos y cristianas de corazón. Esto lo suplico y lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.